¿Qué es el aragonés? ¿Una lengua? ¿Un dialecto? ¿Y por qué apenas se oye en España? ¿Se habla solamente en Aragón? ¿Cuál es su historia? Hoy en esta entrevista vamos a tener a Jorge Puello. Aunque es abogado de carrera, lleva años haciendo una importante labor de divulgación sobre el aragonés en Aragón TV y últimamente también en las redes sociales. Así que espero que os guste esta entrevista, que aprendáis, que disfrutéis un montón y que compartáis el vídeo. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Direi formaggio fresco, anche io. What does that mean if you lose your accent? Crónicas lingüísticas. Benvenidos todos a Escampar la Boira. Si les suena raro, no han puesto a presentar a una babol. Tiene explicación. Tranquilos, estoy charrando en aragonés, no me ha dado una embolia. Aunque muchos ya lo sabían, con más de 17.000 seguidores en Twitter, Jorge Puello es una referencia en la divulgación del aragonés en redes. Y este programa recupera parte de lo que le hizo famoso en Noticiario. Dos cravas se escapan a María de Huerva y pullan tal tellao del concello pa sorpresa des vecinos. Ya tienen estrategia de marketing. Qui és si tenenta Madrid veía el Rey León? Bien tenenta María de Huerva veía la crava violinista sobre el tellao. La primera pregunta que quiero hacerte es que, claro, tú a priori no eres lingüista. ¿En qué momento decides divulgar sobre el aragonés? Porque tú realmente eres presentador. Sí, yo soy abogado, yo ahora soy presentador soy abogado de carrera, de los másteres y todo. Y luego pues me encontré presentando el programa, porque claro, te encuentras presentando el programa si le propones a la tele presentar un programa, entonces pues bueno, sí. Pido, por favor, que se caiga el teatro para recibir a Galder Varas, a Fernando Esteso. Háblame de cómo era tu infancia, tío. ¿Te fui la entrevista yo a tú? Si me fuis a hacer la entrevista... Ha venido a Escampar la Boira. ¡Ricardo Moya! Pero sí, yo aprendí aragonés en mi casa, no he hecho nunca clases, no he hecho nunca nada. Ha sido todo muy autodidacta, tampoco había una estructura para aprender aragonés cuando yo era un crío, ni siquiera en la escuela de mi pueblo nos enseñaban. Era un poco tabú también. Y claro, pero yo tengo una sensibilidad lingüística a partir de una edad en la que veo ciertas discriminaciones lingüísticas y a partir de ahí también pues empiezo a intentar entender qué es lo que está pasando, qué es lo del aragonés, que sí que había escuchado alguna cosa, pero nunca me había puesto yo a intentar entender que yo, no sé, que podía divulgar nada, sino simplemente pues eso, que yo estaba allí, yo era un hablante más, pero entendí que había un momento en el que tendría que hacer algo y en el que tenía que dar un paso más para dar a conocer la lengua y sobre todo desde un punto de vista nativo que no se veía nunca en Aragón. Sí, de hecho yo antes de ti recuerdo, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, recuerdo estudiar las diferentes hablas, dialectos, lenguas de España y demás. Pero creo que antes de conocerte a ti y alguno más por ahí, no había visto realmente, o no había oído realmente cómo se habla en Aragón. Ni en medios de comunicación, ni en vídeos, ahora que vivimos en esta era de la comunicación y de los podcasts y de los blogs y de etcétera, etcétera. No había visto a gente hablando un aragonés como tal. He visto aragoneses hablando, pero en castellano. Claro, que es lo más habitual. Claro. Y la segunda pregunta es, ¿para ti el aragonés es una lengua o es un dialecto? Pues es un dialecto del latín, pero es una lengua, igual que todas las demás. Aunque no tenga el estándar o el estatus de oficial, como pasa con el asturiano, pues no están reconocidas por sus estatutos de autonomía como lenguas oficiales. Estamos en la lucha para intentar conseguir que esto sea así, pues para que haya un mínimo de respeto de derechos lingüísticos. Pero de momento no, pero sí, es una lengua igual que cualquier otra, aunque el papel en concreto de oficial no diga que es una lengua oficial, pero claro, sí que es una lengua. Eso me llama mucho la atención porque, mucha gente, cuando digo mucha gente, es gente que ni siquiera tiene que ver con el mundo de la lingüística, gente que, como yo digo, en esta rama de la ciencia, porque es una ciencia. El derecho también, sí, no te preocupes. Ocurre también en el derecho, ¿no? Sí. A mí me hace gracia, ya lo dije en otra entrevista, creo que cuando mucha gente simplemente por saber hablar piensa que puede hablar de lingüística. La lingüística va sobre el habla, entonces como yo sé hablar,
mi opinión cuenta. Es como si yo me pusiese a dar clases de castellano o de aragonés sin yo tener ni la más remota idea de hacer nada, de no saber nada de filología. O sea, no claro, a eso voy, que mucha gente dice, bueno, el aragonés no es una lengua, el aragonés es un dialecto, o ni siquiera eso. Y como tú dices, ¿no? Luego sobre el papel no tiene ese estatus de oficialidad a priori. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, sí que existe una academia de la lengua aragonesa. Eso es. O sea, que es bastante irónico, ¿no? Bueno, a ver, el hecho de que se diga de que el aragonés no es una lengua, yo creo que es una cosa que está superada desde hace más de 40 años ya. Es verdad que después del franquismo y en un momento posterior en la transición, sí que es verdad que se hablaba como de la fabla, de unas lenguas que hablan por ahí los pastores y tal, como desprestigiándola, y fabla en un sentido peyorativo de la palabra, que significa habla al final, pero no le daban esa altura de lengua. Pero a día de hoy, bueno, y desde hace 40 años se lleva trabajando mucho, y en especial estos últimos 5 años, para intentar conseguir pues ciertos estatus y cierto nivel para poder codificar y para poder hacer un estándar gramatical y lingüístico, gráfico y de modelo lingüístico. Y eso es lo que se ha conseguido. Este último año hay una academia de la lengua, y hace cosa de 2 semanas salió la primera grafía, que después de muchas grafías que no eran estándares, no eran oficiales, de diferentes asociaciones, por fin se ha llegado a un acuerdo, y ya era hora también, porque eso va a permitir que se pueda rotular, que se puedan hacer todos los trabajos de toponimia, de literatura, a través de una estandarización correcta, y no a través de diferentes grafías, que era lo que teníamos a día de hoy. Gente que se escribía con Vs, con Zs, con Bs, y no de forma estándar. Ajá. Yo no sé si es casualidad, esto no tiene tanto que ver con... No es pregunta, ¿no? Pero yo soy muy curioso, y cuando te conocí por las redes y demás hace un tiempo, a mí me llama mucho la atención tu apellido, por ejemplo. Y luego digo, es muy curioso que tú hagas divulgación sobre el aragonés, y hay algo más aragonés que llevar el apellido Puello, que luego yo me he puesto a buscar y resulta que es una palabra, creo que es aragonés, ¿no? O sea, se utiliza en aragonés, que es un montículo, ¿no? Bueno, se utiliza en Navarra también. Eso es. Por la influencia. Y en catalán es Puig, en Valencia es Puche. Ajá. Después están los Puy, que son una cosa parecida, pero vamos, que es lo mismo, es el mismo nombre cambiado de muchas formas. Pero sí. Es curioso, coincidencia o destino. Ahí está. Ahora que mencionas el catalán, también te quería preguntar que, bueno, cuando uno ve tus vídeos, lo primero que piensa es... Que hablo catalán mal. Catalán, no mal, pero raro. No es como, me suena a catalán... Pero luego tiene otras cosas que ya no me suenan tanto a catalán, ¿no? Es como una mezcla entre castellano, catalán, algo raro. Sí, porque es que lo que pasa es que dentro del aragonés, igual que en muchos idiomas, hay dialectos, pero hay como 3 dialectos principales, que son el occidental, que está pegado a Navarra, el central, que es el del Sobrarbe y el alto gallego, y luego está el oriental, que es parte de Sobrarbe y Ribagorza aragonesa. Luego en Aragón también hay una franja donde sí que se habla catalán, pero yo soy limítrofe con esa franja, y entonces siempre se dice que las lenguas romances son como una pincelada que va cambiando de color suavemente. Entonces, pues poco a poco te vas acercando a tus vecinos, porque tienes que entenderte para comerciar con ellos, para entenderte y bueno, pues para llevarte mal. Entonces, si no te entiendes, no te puedes llevar mal con tus vecinos. Entonces, yo estoy muy cerquita de lo que se denomina la Francha, que son esas partes de las comarcas orientales de Aragón donde ya sí que se habla catalán, pero yo hablo aragonés. Yo estoy muy cercano ya a 10 kilómetros y tal, pero ya se considera aragonés. Entonces sí que es verdad que hay muchas cosas. Claro, normal que al final las zonas que están tocándose, ¿no?, unas con otras, pues se parezcan, ¿no? Las zonas claro, con el asturiano pasa también. Claro, sí. Asturiano, o con más lejos, como lo hablamos en la entrevista anterior, las zonas de Extremadura que pega con Portugal. Claro, tal cual. Hay parte, incluso pueblos de Salamanca, que ya es interior, ya no está tocando tanto a lo mejor Portugal, y se habla portugués o gallego. Eso es. Que eso sí, me parece eso es una locura. Pero claro, he bajado a Valencia y estaba aquí con mi amiga Estel y estábamos hablando, y yo me he dado cuenta de que los valencianos habláis aragonés fatal. Estaba escuchando y de repente digo, un momento, ¿cómo? Porque en aragonés, a diferencia del catalán, pero igual que en valenciano, nosotros decimos fardacho en vez de llangardaix, que en vez de a poc decimos chinochano, que en vez de el temps o el tiempo atmosférico decimos lorache,
que en vez de gent decimos chen, y digo, ostras, ojo, cuidado, aquí que Jaume I va a hacer buena obra. Hablábamos de si era una lengua, si era un dialecto, de gente que piensa que ni siquiera hay nada de eso, etcétera. Pero hay un sector de gente que piensa que no existe una lengua aragonesa como tal, sino un conjunto de variedades. Que no existe el aragón como lengua, sino que existe, por ejemplo, el cheso, el ansotano. ¿Qué dirías tú a esta gente que tiene esa...? Es una forma de verlo que es normal para personas que han vivido en el franquismo y han sido educadas en el franquismo, porque antes del franquismo y durante toda la Edad Media sí que es verdad que se reconocía la lengua aragonesa como una lengua aragonesa, o sea, el rey decía de lingua aragonesi para referirse a que se tradujesen las cosas a una lengua o en otra, porque en las Cortes de Aragón se empleaba el catalán y el aragonés como lenguas oficiales. ¿Qué pasa? Pues que poco a poco esa lengua va perdiendo como el apoyo real con la dinastía de los Trastámara. Voy a ser muy rápido. Ya a partir del siglo XVI, cuando castellano se imposa poco a poco como lengua escrita, aunque va a testimonios escritos que testiga una continuidad del aragonés dicaos nuestros días, como en la obra de la abadesa Ana Barca de Bolea. Posteriormente, aunque se sigue hablando... Pero tampoco quiero ser aquí turras porque soy el último que puede dar clases sobre esto. Entonces, después de los Trastámara ya empieza a haber un poco de represión, es a nivel estatal, a nivel central, donde ya se empieza a decir que no se pueden usar lenguas diferentes del español. Pero antes del franquismo sí que es verdad que se hicieron unas encuestas, creo que eran de la LEAR, de mapas lingüísticos, donde se le preguntaba a la gente sobre qué es lo que ellos hablaban. Y ellos se denominaban como yo hablo aragonés, yo hablo baturro, yo hablo la lengua de Aragón. Decían, bueno, igual quizá no tenían la palabra, pero sí que tenían el conocimiento de tener ese idioma estándar. ¿Qué pasa? Con el franquismo se produce una atomización, una división de las diferentes variedades, porque ya no se dice que sea una lengua única, se dice que no, que tú tienes una variedad de tu pueblo, que en tu pueblo habláis así y que, vamos, que poco más que eres un paleto si estás hablando eso porque estás hablando castellano mal o estás hablando algo mal, cuando los chesos, vamos, o en aragonés, cualquiera que oiga hablar a alguien aragonés cerrado se ve claramente que eso es una lengua totalmente diferente. Pero era una forma de que los profesores también enseñaran de esta forma a los alumnos. Posteriormente se siguen haciendo políticas lingüísticas en Aragón, ya en la transición, y posteriormente también se hace la ley de lenguas y el PP y otros partidos políticos, creo que fue el PAR en 2002 o en 2000, sí, creo que es en 2002 o en 2013, perdón, hablaban de la PAO y la PAPIP. La PAO se referían como la PAO al catalán de Aragón como lenguas aragonesas propias del Aragón oriental, lenguas. Y al aragonés lo denominaban la PAPIP, que eran lenguas aragonesas propias del Alto Aragón, del Pirineo y del Prepirineo. Y dices, joder. O sea, quiero decir, había algunos que se reían que decían, y el castellano es la polla, porque es las lenguas aragonesas propias de las lenguas tipo lindas, bueno, da igual. Es que no tenía sentido porque lo que hacían era dividir completamente todas las variedades cuando es una intercompresión total, cuando existe un continuo lingüístico, cuando existe una historia, una literatura. Es como si yo de repente digo que en Cádiz hablan una lengua diferente de la que se habla en Colombia, o en Cádiz hablan una lengua, o en Madrid hablan una lengua diferente de la que se habla en, yo qué sé, en Cantabria, y es como, bueno, pues a ver, el montañés puede ser, pero en ese caso, quiero decir, es que no tiene sentido decir que es una lengua diferente la de Colombia que la de Madrid. Es la misma lengua, lo que pasa que con diferencias dialectales. Claro. Pero eso, al final, pues es que esa es la situación de la que veníamos, aunque históricamente no había sido así y aunque había habido siempre una reivindicación por ese reconocimiento del aragonés. Reconocimiento que se ve ya en el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuando se denomina aragonés y catalán de Aragón, y por fin ya pues se están haciendo políticas lingüísticas que van en ese sentido. Claro, ahí ya depende del punto de vista. Entiendo que haya gente que piense no es una lengua, si tiene ese bagaje, ¿no? de aquella época. Entonces, claro. Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre la historia y la evolución del aragonés como lengua? Porque había un vídeo, vi un vídeo tuyo, un reel, de hecho, que me pareció muy bueno, en el que explicabas creo que decías el aragonés ayer, ¿no? O en el pasado. El pasado del aragonés, sí. Exactamente. El aragonés está en peligro de extinción. Buen Día Aragón comienza la noticia semanal y es que el aragonés, una de las 3 lenguas de Aragón y la mía lengua materna, como dice la UNESCO, se muere.
L'aragonès é una llengua que, igual que el castellano, que el català o que el galego, dimana del llatín. É una llengua per ixo romance. L'aragonès era la llengua que el reino d'Aragón quería impulsar com una llengua d'estau, com una llengua hegemònica. Era la que se feba servir a las Corts d'Aragón, junto con el català. El bilingüismo no ye raro en la historia, el monolingüismo sí. Pues hablaba más o menos de esto, de cómo esa lengua que nace en los Pirineos se va expandiendo hacia el sur, cómo llega a influir en zonas del interior de Soria, del interior de la ribera del Ebro en Navarra, y cómo llega sobre todo. ¿Cómo llega hasta ahí, va evolucionando? Bueno, pues por la propia situación de reconquista, por así decirlo. Es un término, la reconquista, que es un poco... Sí, tiene connotaciones políticas, pero es la forma más rápida de decirlo. Yeah. Pero sí, porque a los visigodos les importaba poco si estaban reconquistando o no en esa época, porque eran una élite, el pueblo se la sudaba. Bueno, en ese proceso de conquista hacia el sur, ¿vale? Sí. El reino de Aragón se expande y con él se expande una lengua que pretendían que fuese hegemónica para el reino. El propio reino de Aragón entendía que la lengua que ellos estaban defendiendo y la que... Además hay un libro de Tomás Faci, que es brutal, que explica esto, que es el... ¿Cómo se llama? El aragonés como lengua de Estado. Y explica eso, explica cómo va bajando hasta el sur y cómo llega también hasta el interior de lo que es el País Valencià. A día de hoy existen un montón de comarcas, que son las comarcas churras, que están en el interior de Valencia, y allí sí que se conservan muchísimas expresiones gramaticales, se conserva vocabulario, se conserva un propio acento, que es como el aragonés. Porque también históricamente desde Teruel se ha ido yendo hacia Valencia por la salida más cercana hacia una zona industrializada, y toda la gente que con épocas de despoblación se ha ido moviendo, iban también hacia allí y iban, bueno, pues llevando su lengua con la gente. Y luego lo que pasa es que hay un momento de retroceso animal en el que, a partir de lo que te digo, de la dinastía castellana de los Trastámara, después del compromiso de Caspe, se deja de tener esa lengua como de prestigio y se va impulsando cada vez más la visión de Castilla, por así decirlo. La lengua sigue estando, la gente la sigue hablando, pero va perdiendo ese estatus. Y no llega Aragón a tener un nivel de desarrollo de burguesía o industrialización, y en ese momento burgués, como para generar muchísima literatura en aragonés, y ya se va perdiendo. ¿Qué pasa? Pues que sí que es verdad que las actas notariales de toda la vida de Dios, de Teruel, de Zaragoza y tal, sí que recogían el aragonés y que sí que se veía cómo se iba utilizando también a nivel legal. Pero se sufre una pérdida animal, sobre todo en lo que es el siglo XVIII, XIX y principios del XX, y se queda reducido a lo que son las áreas pirenaicas, que es a día de hoy donde se habla, desde Navarra hasta Cataluña. Más o menos, en resumen. Bien, bueno, en la mia opinione, però relacionato con la luenga como instrumento de poder. Me voy a explicar. Desde una perspectiva histórica, adentrata o triunfo do castellano como luenga culta, como luenga de palacio, de cancillería, reside en una cosa aparentemente tan banal como que cuando o primer rei que surte de lo compromís de Caspe viene de Castilla, a suya familia habla castellano. Había otro momento de inflexión que puede estar a la Guerra de Independencia y también, sobre todo, en la Guerra Civil, que cuando ya también a raíz de la guerra y de la posguerra se despuebla una gran parte del Alto Aragón, y con eso se pierde no solo la población, sino también la cultura que elevaban esas chens. Quizá esas áreas luego están pobladas mayormente por gente que se dedica, no sé, agricultura, oficios que son considerados de quizá o que eran considerados quizá de más baja alcurnia, por así decirlo, y la forma de hablar de esa gente, que es la mayoría que habla esa variedad, pues denota ese estatus, ¿no? Que es lo que suele pasar con las lenguas, dialectos, variedades, etcétera, ¿no? Sí, se ha llevado a una zona rural la lengua, entonces a día de hoy lo que más vocabulario conservas y lo que más cosmovisión de la lengua tienes es hablar de eso. O sea, es muy difícil, y por eso también existe una situación de diglosia muy grande con el aragonés, porque yo, por ejemplo, si digo que, yo qué sé, voy a subir a un pico, digo voy a pullar una tuca, pero si digo que la bolsa sube, no puya. Quiero decir, no, esto es así, porque es como que me da ese clic de diglosia, de esa situación de tener una lengua de cultura de casa, o sea, una lengua de cultura externa de mi casa y una lengua del corazón, y como que yo de las cosas de mi zona las hablo con mi lengua y de mi pueblo y mi familia las hablo en mi lengua, pero las cosas de
derecho las hablo en castellano, porque me parece que hay un salto muy grande. Y eso lo que ha provocado es que se tenga esa lengua de cultura de referencia y que lo anterior, si esa es la lengua de cultura, lo mío no es tan de cultura. Y lo mío es una cosa más, bueno, peor. Y luego además hay una situación de glotofagia, es decir, una lengua que se está comiendo a la otra y que como esa bolsa ya no puya, sino que sube, ya también hace que yo no voy a puyar, yo voy a subir. Yo no voy a... Yo qué sé, es que son mil expresiones, son mil formas como que se castellaniza. Para los que nos estén viendo, nos vean y no tengan muy claro de qué estamos hablando, pasa un poco parecido entre el castellano y el inglés, ¿no? Por esa razón, muchas empresas que empiezan a utilizar términos técnicos en inglés en lugar de... cuando existen palabras en castellano para ellas, ¿no? Eso es, efectivamente. Un meeting en lugar de una reunión... tienes que darme un poco de feedback, este tipo de cosas, ¿no? Que decir, sí. Ya existen, ¿para qué? Bueno, pues un poco... Pues es lo mismo, lo que pasa que llevado a una realidad mucho menos entrepreneurs, ¿no? Pero sí llevado a la realidad más normal de las personas. Está pasando eso, que es que hay como un área de transición, que es que la lengua se va perdiendo poco a poco, no se pierde de repente. Claro, que venga, 1972, aquí se perdió. No, la lengua poco a poco va perdiéndose y lo que hacen es perderse expresiones, palabras, y la lengua se pierde del todo en una zona cuando ya de repente no hay ni composiciones gramaticales. En cuanto dejan de componer los verbos en aragonés y ya son directamente en castellano, aunque conserven muchísimo vocabulario, que es lo que pasa en todo el territorio de Aragón, que se conserva muchísimo vocabulario hasta en Zaragoza. La gente de Zaragoza cada día se sorprende de una palabra nueva que no conoce, que ellos hablan y que la gente de fuera de Aragón no conoce. Y dicen, ¿qué palabras más majas tenemos aquí? ¡Madre de Dios! Y es como, hombre, cabrón, perdón, pero se ha hablado aragonés allí toda la vida. Lo que pasa es que os queda un pozo de palabras en aragonés. Entonces en Aragón se habla un castellano con muchísimos aragonesismos. Si yo digo voy de propio a Escobar, pues estoy hablando, estas palabras se dicen en todo Aragón, pero yo no voy ex profeso a barrer. Pues estas son las típicas palabras que los aragoneses no saben que no son castellano. Porque es que se están tan metidas y se hablan por todo Aragón, no solo en las zonas de uso del aragonés, sino por todo Aragón. Y a la gente le sorprende, le gusta y tal, y muchas veces es el reclamo para tirar de ellos para hablar aragonés, porque les dices, a ver, date cuenta. O sea, hermano, date cuenta. O sea, es que estás hablando un montón de cosas, la amparón, la falsa, no sé, es que son mil cosas, o sea, en todo Aragón. No sé cuál era la pregunta, Rick. La glotofagia, la diglosia, eso, bueno, pues eso, que hay una zona de tránsito en el que se habla, por ejemplo, aragonés solo en situaciones familiares y en la que ya no se habla de otra, o gente que solo lo usa cuando va a cazar con los amigos de no sé qué, o gente que solo lo usa en el campo, y si esto es Aragón, pues hasta aquí, pero de aquí arriba, pues aquí hay una pequeña área de transición y aquí arriba ya se habla aragonés, pero vamos. Bueno, en esa situación estamos. Una población que somos alrededor de 10.000 personas que quedan hablando aragonés de forma habitual. Claro, hay estudios que dicen que son muchas más, pero hay estudios que dicen que son menos, pero sería un poco la media. Dices, bueno, sois más que el aranés. El aranés son como 6.000, pero la diferencia es que estamos desperdigados por todo el Pirineo. O sea, Aragón es un territorio que son 7 veces Euskadi, por ejemplo. Claro, para vertebrar toda esa comunidad lingüística es mucho más complicado. ¿Y cómo crees que ha ido evolucionando la actitud de las personas hacia el aragonés a lo largo del tiempo, tanto por parte de los hablantes como de la sociedad en general? Pues creo que son dos cosas diferentes. Creo que ahí es muy buena la pregunta porque sí que es verdad que es diferente. Por parte de la sociedad en general, diría que en la transición se veía el aragonés como una cosa más, pues bueno, desde Zaragoza o desde Huesca como una cosa intelectual, como una cosa de ¡buah! Vamos a estudiar a los nativos con plumas del Pirineo que hablan rarísimo. Y bueno, pues venían y hacían estudios y sí que es verdad que existía cierta conciencia, pero se proponían modelos lingüísticos muy ultra diferenciados de lo que era la lengua, se cogían las palabras más raras de cada valle y a partir de ahí construían un nuevo aragonés y lo que hacían era que se fuera tan ultra diferenciado por motivos nacionalistas habitualmente, sí, que no había... Con el euskera batúa, por ejemplo, ¿no? En su época. Efectivamente. Pero no había una recepción por parte de la sociedad, por parte de los hablantes, positiva hacia esa sensibilidad hacia el aragonés. Independientemente, esto era una cosa muy pequeña de personas que tenían interés o eran aragonesistas que tenían interés por ello. En los 80, en los 90 y en los 2000 la situación es más o menos similar, va creciendo un poco, entre 2000 y 2010 van surgiendo nuevas asociaciones lingüísticas que también miran de apoyar todo esto mientras se está perdiendo a ritmo
pasos agigantados la lengua, porque claro, no se habla ahora igual que como se hablaba cuando yo era crío, ni se habla igual como cuando mis padres eran críos, ni muchísimo menos. Se ha ido perdiendo de una forma animal, pues, por la pérdida de la transmisión intergeneracional. Pero en los 2018-17 y en el 2009 empieza a haber movimientos a favor de una academia de la lengua. En 2017 y en 2018 empezamos a hacer un programa en Aragón Televisión que se llama Charrin Charrán. Este programa permite que toda la comunidad aragoneso parlante vea que se pueden hacer contenidos digitales o contenidos en la televisión pública en aragonés y que aquí no pasa nada, que no nos estamos volviendo locos. Que es que parece una cosa muy lógica, pero en ese momento era difícil de entender. Y a partir de ahí pues empieza a haver una chispa. Hem venut a la Val de Tena perquè mos ha dit un missioner que aquí se troba la tirolina d'obvie más llarga d'Europa. Y yo ya tengo ganas de verla. Así es que Benito ne con yo. Algo que de repente pues llama la atención de mucha gente y empieza a haber una sensibilidad lingüística diferente y un acercamiento diferente hacia la lengua. Otras muchas asociaciones siguen haciendo mucha faena en ese sentido. Y en 2020 yo lanzo el noticiario y igual que el Charrin Charrán había servido para que toda la comunidad del aragonés pues estuviese esa unión, el noticiario ya sirvió para que toda la comunidad extra aragonesa, o sea, toda la gente de fuera de Aragón, toda la gente de Asturias, de Cataluña, de Valencia, de Extremadura, de Galicia, de Baleares, dijera, hostia, ¿esto qué es? ¿En qué está hablando este chaval? Qué raro habla catalán. Y claro, era como al principio, ¿no? Claro. Y era como, ostras, y los occitanos incluso, haciendo entrevistas en Occitania y tal, sorprendidos todos diciendo, espérate, porque aquí hay otra cosa de la que no estábamos teniendo en cuenta y que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí hay como ese refuerzo exterior hace que haya como un orgullo interior desde dentro de Aragón en el que la gente diga, ostras, pues de repente molamos también. Y parece que es muy simple, pero es como, hasta que no te reconocen como desde fuera, parece que tú no te das el valor que tienes. Y a partir de ahí también pues hay como un movimiento enorme a favor del aragonés en muchos sitios. Y luego ya hacemos el Escampar la Boira, que ya es para que la propia gente de Aragón, a la que el aragonés se la suda, pero quiere ver una entrevista de La Pegatina o de Sojai, se come una entrevista en aragonés, no se dé ni cuenta y para ellos se la coman. Y ya está. ¡Un fuerte aplauso para La Pegatina! ¿Y no te os pasa, tío, que la Chen confunde también canciones que no son vuestras, como te os digo, como por ejemplo Ei Chipirón? Claro, esa es la otra gente que acaba el concierto y me dice, perdona, ¿no habéis tocado la de Chipirón? Y era... Entonces así también pues haces que haya como de forma indirecta pues que la gente lo asimile y tal. ¿Por qué te digo esto? Pues porque el cambio va en muchos sentidos, pero yo creo que ese es el más gráfico. Y creo que la población aragonesa, sobre todo la población joven, entiende el aragonés ya como un patrimonio propio que hay que defender y que ya no es solamente una cosa de las montañas, sino es una cosa de todos los aragoneses. Y no estamos al nivel de Asturias. A día de hoy en Asturias ya habría una mayoría social de más de un 50% de gente a favor de la oficialidad de la lengua. Pero en Aragón, la verdad es que estos últimos años son de esperanza porque estamos moviéndolo muchísimo. Entonces a partir de ahí sí que parece que puede haber un cambio social. ¿Qué percepción tiene la gente? Pues la gente tiene la misma percepción de siempre. La gente, hasta que no haya pasos diferentes, la gente hablante te digo, Sí, sí. Los hablantes, hasta que no haya un paso definitorio y que vean que les puede ayudar también a otras cosas, la sensibilidad lingüística es muy reducida a personas, te diría intelectuales, pero ni siquiera eso, o sea, es a personas de sensibilidades diferentes. Entonces, el día que un camarero o que un dueño de un bar vea que por poner el cartel en aragonés igual le viene más gente, o el día que se emplee el turismo como motor el turismo por la lengua también, y la gente, y todo eso, o sea, hasta que no haya una autoconciencia de todo esto, no avanzaremos. Se están dando muchos pasos en este sentido, pero, por ejemplo, yo creo que va más con la persona. Sí. Yo hablaba con personas mayores de Aragón, de mi casa o de mi alrededor, y les digo, ¿y tú? Pero no, ¿qué crees? ¿Que hay que hacer la oficialidad o que no? Dice, a mí me da igual. Yo voy a hablar aragonés toda mi vida y cuando me muera ya me dará igual el tema. Y es como, pues ya lo sé. Claro. Pero claro, es que estos son también puntos de vista, ¿no? Claro, esa gente también ha vivido otra historia, ¿no? Con su lengua y con su cultura. Claro. Y luego te encuentras el extremo diferente, que en vez de ser autoconsciente y decir, no, mi lengua, por mis derechos, por mis tal, es como, los catalanes lo tienen y nosotros no, pues nosotros también. Y es como, hostia puta, colega. De verdad, me dais unos argumentos que yo a veces me desespero. Bueno, si eso consigue que se mueva, pues mira, por lo menos... Ya.
No, pero sí, últimamente sí que está habiendo mucho movimiento a favor y yo veo que hay una socialización importante ya para que se puedan empezar a tomar medidas serias. Porque la política va detrás de la sociedad y si la sociedad pide, la política dará, pero hasta que la sociedad no pida, no. ¿Cuántos temas hay de que la política no ha tocado hasta que la gente ha dicho, hey, esto es importante o esto no es... Al final no se mueven hasta que no ven un beneficio en ellos, ¿no? Exacto. Y luego cuántos temas no han tocado las empresas privadas hasta que han visto que les daba rédito económico, hasta que les daba beneficios. Correcto. Los días del orgullo, que hasta hace 4 días estaban invisibilizados, de repente todas las empresas a cambiarse el logo. ¿Por qué? Porque saben que venden. Sí. Bueno, y si no, no lo harían. El lenguaje inclusivo, que ya hablamos aquí. O el lenguaje inclusivo. De repente la política, ciertos partidos montados en el carro, esto nos ha importado siempre. No. Sí. No. Tal cual. Ni os ha importado siempre, ni realmente en la mayoría de casos sabéis de lo que estáis hablando. Porque en ese caso, incluso de hecho, ya hablamos de que se quedan con esto de todo el espectro, lo que sería el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero bueno, hasta que no ven ellos beneficio, nada. Tal cual. Hablabas de lo de Charrín Charrán, cosa que me ha parecido muy curiosa, te quería preguntar, o sea, entonces tú sin ser, o sea, tú siendo abogado, sí, llegas al canal autonómico y les propones hacer un programa en aragonés. Yo estaba, no, Charrín Charrán fue diferente. Yo estaba en segundo de carrera en Zaragoza, haciendo derecho, y me dijeron los amigos, hay un casting que buscan gente que habla aragonés. Va, claro, pues venga, decir, de risas. Sin tú haber hecho nada de televisión antes ni nada. Nada de nada. Y claro, pues digo, venga, pues vamos para allá. Hago el casting y dicen, ya te llamaremos. Y digo, bueno, pues guay, me voy a echar unas cañas. Y me fui, pasaron tercero de carrera, cuarto de carrera, el primer año de máster, el segundo año de máster. Y después, largo, ¿no? Claro, eso digo yo. Y después del segundo año de máster, me estaba ya acabando las prácticas y volviéndome de Bilbao a Zaragoza. Y me llaman. Era esa semana y me dicen, Jorge, te llamamos de Aragón Televisión. Y digo, ¿por qué? ¿Sabes? Y me dicen, no, que empiezas a grabar la semana que viene. Y yo, venga, tira. Ni te acordarías, claro, 4 años después, ni te acordarías. Claro, yo me acordaba de milagro, yo me acordaba de que había hecho un casting, pero digo, hostia, pero es un tira. Y sí, que nos han aprobado el proyecto, porque también el nuevo cambio del gobierno de Aragón, de la Dirección General de Política Lingüística y Junta Aragonesista dentro del gobierno, ha hecho que también haya medidas a favor de esto. Y entonces eso, pues estudié en Charrín Charrán mientras hacía el TFM, el otro TFM, el examen de abogacía. Y todo eso, pues me iba por el monte. Luego llegó la pandemia y con la pandemia ya daba un poco de mala gana salir por el monte y ir a entrevistar gente, porque era un poco, joder, vengo de Zaragoza, que eso está todo infestado, y estoy viniendo aquí a un pueblo a andar mal cuando aquí no tienen COVID. Entonces daba un poco de apuro y bueno, y por muchos motivos, laborales, personales, tal, dije, yo me voy a la abogacía, yo me vuelvo aquí. Y estuve 1 año trabajando en un bufete de abogados también aquí en Zaragoza. Y luego, de repente no, a mitad de bufete empecé a hacer el noticiario. Y yo quería hacer un proyecto diferente, porque a mí el Charrín Charrán me convencieron de que era un proyecto joven, de que vamos a conectar en redes sociales, y en mi opinión no se estaba haciendo bien, porque no llegaba a romper un poco la barrera de hacer cosas. Era muy endogámico, por así decirlo. Un poco ostracista. Entonces, pues quise hacer el noticiario y tuve la suerte de que me salió bien. Había probado 3 o 4 proyectos antes que tampoco no habían salido bien, pero ese sí que parece que tuvo tirón. Y a partir del noticiario la tele se volvió a interesar en mí y ya como director y productor ejecutivo del programa propuse a Escampar la Boira. Un 14 de febrero del 2020 me dijeron... No, del 20. El 20 será cuando la pandemia, ¿no? Cuando cortaron todo... Bueno, en marzo. No, del 21. El 14 de febrero del 21 me dijeron que sí. ¿O no? ¿Cuándo fue? Sí, el 14 de febrero del 21. Luego, en noviembre, o sea, yo dejé el curro en agosto y estuve desde agosto hasta mayo sin ver un duro, porque estábamos haciendo el programa piloto, moviéndolo todo, haciendo todo el curro y fue un poco un tiempo duro. Y en mayo empezamos a emitir Escampar la Boira y hasta el día de hoy. Y va muy bien de momento. ¿Y cómo fue esa reacción del público de esa primera vez que sale el programa en aragonés? Hostia, pues hicimos un trending topic a nivel estatal. En plan, trending topic 1 en Zaragoza y trending topic 2 después de Día de la Madre en España. A ver, quiero decir, Día de la Madre, vale, igual era más trending topic que Charrín Charrán, pero hostia, aún así estuvo guapo. O sea, muchísima gente de fuera de Aragón también lo vio y decía, hostia, no sé qué, enhorabuena, tal. Xavi Sarriá, de Obrin Pass, un montón de grupos de música, un montón de gente. Y eso, tío, pues muy bien, muy bien. Por ejemplo.
Y en la calle muy bien, en la calle la gente también se lo tomó como un punto de inflexión, porque ya era hora también. Era una lucha histórica que se había querido hacer siempre un programa en aragonés en la tele. Y bueno, pues también dentro de la gente nativa, más en el Pirineo, la gente lo vio un poco con rechazo, con muy buena aceptación por un lado, a mi parte sobre todo, porque era más nativa y era un poco más, que me entendían un poco más, pero luego en algunas otras personas que hablaban un aragonés más estándar sí que generaba cierta distancia. Entonces eso, pues hubo que saber gestionarlo también. En plan de, oye, mira, esto es lo que están aprendiendo y esto es lo que hay. Pero bueno, bien, muy bien, esos momentos fueron muy guays. ¿Crees que, bueno, ya hemos visto que por la historia sí, pero ¿crees que a día de hoy sigue habiendo represión contra el aragonés? Diaria, sí, en muchísimos sentidos. Gente que quiere hablar su lengua y bueno, es que podríamos partir de qué es la represión, o sea, partir de la base de mi abuela va al médico y mi abuela le duelen los livianos, la mielsa o la quixada y el médico no le entiende. Es que al final se le están privando de derechos lingüísticos. Como, no sé, algo más odio, por ejemplo, hacia querer eliminarla, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que a día de hoy sigue habiendo en la propia Aragón? A nivel particular cada día hay menos. A nivel particular el problema ya no es un problema. No existen una represión, quiero pensar que no existe tanto una represión social, aunque al individuo, desde otros individuos. O sea, yo me acuerdo de una profesora de inglés que sí que nos llamaba paletos a los que hablábamos aragonés, en segundo de bachiller. Y era como, colega, vives a 10 kilómetros de donde se habla aragonés, no puedes estar diciendo esto. Y luego, lo que pasa que ahora ya que no existe ese problema entre los aragoneses, está el problema a nivel político que se quiere generar. Porque es un problema que a algunos partidos políticos les da muchos votos. Si yo digo que quieren imponernos el aragonés y el catalán en Aragón y que nos van a adoctrinar y que España es una y no 8.000 millones, pues entonces es como, pues a ver... Por ejemplo, cuando entró a Vox a gobernar en el ayuntamiento de Huesca, lo primero que hicieron fue eliminar unos carteles que ponía Huesca en aragonés sin H. Lo primero que hicieron. Y dijeron que eso sería lo primero que harían. Es decir, tu campaña se basa en esto. Entonces, pues es que depende de quién gobierne en Aragón, dentro de... no sé cuándo sale esta entrevista, pero a partir del 28 de mayo, depende de quién gobierne en Aragón, puede cambiar absolutamente todo y que se muera la lengua definitivamente. Porque es lo que les interesa. O intentaremos hacer que no pase, sino de dentro desde fuera. O sea, no se puede decir que un partido político, sea cual sea, bueno, que al final es parte de la historia también. Toda la historia, la política ha estado utilizando la lengua como arma en lugar de para unir a la gente, para separar. O sea, que precisamente por eso hoy en día se sigue teniendo este punto de vista, esta idea, esta visión de el español es uno y los demás son dialectos del español o ni eso, y es como no, ya había otras cosas antes, incluso antes de que existiera el castellano. Pero eso es un movimiento de asimilacionismo cultural que lleva existiendo en España desde la monarquía absoluta. De esto es España y todo lo demás no es España. Esto es España. Entonces, claro, eso es un problema para todos los demás que tenemos cosas diferentes. Hay un 43% de población de españoles que hablan lenguas propias diferentes del castellano. De gallegos, de vascos, de catalanes, de valencianos, de asturianos, extremeños, aragoneses. Es decir, un 43%. Estás dejando fuera a un 43% de la población. O sea, ¿qué Estado puedes construir desde ese punto de vista? Entonces, contra ese asimilacionismo cultural, un multiculturalismo y el plurilingüismo, porque es que si no puedes mantener la convivencia. Entonces, no sé cómo... O sea, yo lo que siempre digo con esto es que el que va con el asimilacionismo cultural solo entiende eso, y todo lo demás le parece que le da miedo, porque no lo entiende. Y lo que no entiendes es, primero, distancia, y esa distancia ya es un poco de odio y de miedo. Y con miedo y así es que no puedes ir a ningún lado. En 1977 se funda en Huesca o Consello da Fabla Aragonesa, que treballará por a promoción e dignificación deste idioma. Antiparte, as lenguas e modalidade propias de Aragón son recoñecidas no Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 como unha das manifestacións máis relevantes do nuestro patrimonio histórico e cultural, pero non se citan por o suyo nombre. Aragonés e catalán. Pero bueno. Sí. A mí me hace gracia cuando luego la gente se le hincha el pecho y se llena la boca con frases tipo en Suiza hablan 4 idiomas. Sí, claro. Porque son idiomas de verdad. Claro, ¿sabes? Que son de verdad, no son de juguete como estos, ¿no? Claro.
Qué barbaridad. Es que además luego las lenguas es que es tan bonito. O sea, yo el otro día, imagínate yo, que hablo un francés regular bajo, y de repente me encuentro con un occitano que me habla en occitano y yo le contesto en aragonés. Y digo, colega, que he cruzado el Pirineo de repente y estoy aquí hablando contigo, me estoy entendiendo, esto es la hostia. O cuando yo veo en italiano o en francés construcciones gramaticales igual que en aragonés, o en italiano la palatización de la L, de piazza, bianco, que esto también lo digo yo, digo, esto es la hostia, esto es la hostia. Es una locura. Entonces yo, claro, yo luego lo que pasa es que voy a Italia muy confiado de que entiendo lo que me dicen y no entiendo nada. Pero quiero decir, yo voy con la idea de que sé lo que tengo que pedir. ¿Cómo se está integrando el aragonés en la educación y en otros aspectos de la sociedad, por ejemplo, a día de hoy, para que los jóvenes, pues, bueno, no tan jóvenes, la usen? Con miedo. Con miedo, porque a día de hoy el aragonés solo se enseña en aquellos centros que tengan firmado el convenio con el gobierno de Aragón y que sean de lugares de uso histórico predominante, que también es una certificación que da el gobierno de Aragón, y que son mayoritariamente centros de la provincia de Huesca, y se imparte 1 hora voluntaria a la semana. Entonces es como, bueno, pues es que yo si tengo que aprender inglés a ese ritmo, igual aprendo inglés dentro de 15 años. Y mal. Entonces es una cosa que no, a día de hoy no se está frenando la pérdida ni de lejos. Y luego sí que es verdad que ha habido buenas noticias en ese sentido, porque de repente el aragonés ha bajado a institutos de Huesca Ciudad, Monzón y Barbastro, y eso ya es importante a la hora de que también haya una educación secundaria donde se enseñe el aragonés, porque eso hasta hace nada era casi impensable. Y eso pues poco a poco, no voy a llamarlo reconquista, pero en este proceso de conquista hacia el sur se va poco a poco consiguiendo que haya colegios donde también se vaya impartiendo y a poco podamos llegar a ser todo Aragón, donde se enseñe el aragonés y también el catalán de Aragón en su franja donde siempre se ha hablado. ¿Hay recursos, por ejemplo, fuera de los organismos oficiales y demás? ¿Hay recursos para poder aprender aragonés? Hay recursos, pero han sido siempre recursos asociativos. Asociativos que tenían más voluntad que conocimientos en muchas ocasiones. Gente que muy concienciada por Aragón y con una sensibilidad aragonesista, pues quería enseñar aragonés. En algunos casos bien y en otros casos no tan bien. Esto es un poco, pues depende un poco del caso. Y me alegro que me hagas esta pregunta porque en octubre saco mi curso de aragonés. ¿Ah, sí? Hemos estado hablando con 2 filólogos, o sea, porque yo ya te he dicho, yo no me veo en la capacidad de ponerme yo a enseñar ninguna lengua porque yo no tengo conocimientos, ni primero didácticos, ni segundo filológicos. Eso es otra cosa importante. Una cosa es saber la lengua, otra cosa es saber enseñarla. Enseñarla. Y el que digas eso también te honra. Porque no mucha gente... No, en serio, porque no mucha gente... Hay gente que dice, voy a divulgar sobre esto, y no tiene luego ni idea, pero tampoco tiene la honradez de reconocerlo. Es que yo creo que eso es partir de la base. Claro. Igual que alguien que se meta en mi área, que venga a decirme que sabe muchísimo, pues si es que no, igual no sabes nada de derecho civil. ¿Cuánta gente hay así? Ya. Pues eso, como yo entiendo que yo no tengo recursos didácticos ni recursos filológicos, me he juntado con 2 filólogos y con 2 profesoras, una doctora en didáctica y en psicología y otra profesora, que somos esos 4, más una editora y yo. Y luego tendremos 3 colaboraciones de gente nativa que hará pequeños vídeos para que sea un poco más ameno el tema, porque después de hacer un programa de tele, o sea, ahora mismo me doy cuenta de que hacer o sea, no te voy a dar un bloque de ¡pum! 1 hora, aquí está, el verbo hacer, ¿sabes? Es que la gente se me puede morir. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que puede quedar un curso guapo. Puse el formulario en Twitter hace cosa de 3 meses, y al primer mes había ya 650 personas apuntadas. Entonces fue como, o sea, el formulario, que no el curso. Pero ya aún así es como, hostia, como mola. Entiendo un curso online, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del aragonés como lengua? Es una pregunta complicada porque es como, y del castellano es como, pues tampoco te sé decir. Pues, no sé, ¿qué es lo que más te gusta en el sentido que más diferencia, ¿no? Algo que tenga el aragonés que no tenga otra lengua que te haga, por ejemplo, poder expresar cosas que te costarían más en otra lengua, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, muchas expresiones muy que van mucho con la identidad aragonesa, que es muy complicado tener esa socarronería, ese somardismo, esa ironía en muchas ocasiones. Y luego si nos ponemos ya en cosas más gramaticales, pues la forma de hacer la negación en Ribagorza y que sea igual que en occitano o en francés con el il n'y a pas y que en Ribagorza sea en no n'y a pas, es como,
ostras, esas cosas, esos puentes lingüísticos a mí son lo que más me flipan. Luego, palabras y vocabulario como, por ejemplo, en italiano que se dice gardelina y en aragonés cardelina para decir jilguero. Esos puentes, tío, a mí me vuelven loco, porque es como, hostia, es que es mucho más fácil aprender. Cuando tienes dos lenguas romances en la cabeza es mucho más fácil aprender una tercera, y es Claro. todo lo que no tiene la una lo tiene la otra, y cuando una cosa se parece a la otra, es como haces un ejercicio comparado, ¿no? Y así es mucho más fácil. Pero a mí esas cosas son las que más me gustan del aragonés. El hecho de poder ser un puente o un túnel al otro lado del Pirineo. Y hay una palabra que digas, mi palabra favorita en aragonés o mi expresión favorita en aragonés es esta. O por ejemplo, alguna palabra o expresión que no tenga traducción literal, ¿no? Al castellano, por ejemplo. También suele haber algunas dependiendo de las lenguas. Sí, hay muchas. La de propio, por ejemplo, es muy difícil traducirla con una palabra, por ejemplo. Ajá. Ir de propio a un sitio es que tampoco es exprofeso. Y bueno, sería ya el latín, pero viene de proper prior. Sería como, tengo que ir a hacer eso para ese motivo en concreto y solo tengo que ir y volver. Sería de propio. Pero claro, en una frase así, te puedes volver loco. Y yo qué sé, escarramanchons, es una expresión guay para decir a caballo, en plan, está escarramanchons. O está... ¿Pero tiene algo que ver con caballos? No. No sé dónde viene. Luego las palabras para denominar las cosas de la montaña son bonitas, son preciosas todas. Por ejemplo. O sea, un ibón es un lago del Pirineo. ¿Ibón te suena? Ibón me suena a nombre euskera. Sí, vale, pues muchas palabras también que vienen tienen un sustrato euskérico o cerretano de la zona. Ajá. No siempre son euskéricas, sino que son prerromanas. Entonces, pues que quedan alguna cosa así que son preciosas. O luego la expresión, o sea, la palabra lurte o guitarrada para definir una avalancha. O los vulturnos, que son ventiscas. Qué guay. O... no sé. Es que estas palabras a mí del Pirineo me vuelven completamente loco, porque es que es precioso. En la actualidad, la presencia del aragonés en la ciudad de Huesca ya es innegable, encara que de forma minoritaria. Se puede comprobar observando a retulación de bella carrera, establecimientos comerciales o en o nombre de asociaciones culturales e peñas. En voces que seguimos utilizando como amprar, Bateaguas, Charrar, Estorrecer, Moceta, Olivera, Tozal. Zapo. Hay que darle más salida a ese vocabulario, porque a mí también me encanta cuando veo esas palabras tan, bueno, llamémoslas exóticas, ¿no? Para los que no somos de allí. Eso es. Y que nos hacen darnos cuenta, por lo menos a mí me hacen darme cuenta de la riqueza lingüística que tiene ese territorio, y que me hace cada vez, bueno, motivarme más para impulsar la divulgación de las lenguas minorizadas que no minoritarias. Exactamente. Y que no se pierda esto, porque al final una lengua es un punto de vista de ver la misma realidad. Una lengua está ligada sí o sí a una cultura y a la sensibilidad y los sentimientos de sus hablantes, ¿no? Efectivamente. Y también en aragonés, por ejemplo, hay 7 formas de decir nada o poco. O sea, porque había una pobreza tan animal que había que diferenciar entre lo poco o lo poquito que se tenía. Entonces es como guaire, garra, gota, res, pon, mica, señalín, se podría decir en algunos casos. Me dejo muchas. ¿Cuál sería el grado cosa? ¿Cómo sería de más a menos? A nada absoluto, ¿cuál sería más o menos el grado? Sería mica. A ver, por aquí que de ahí, por ejemplo, mica. tendría una miqueta, ¿no? En catalán. Sí. O guaire, Ajá. que sería gaire, también en catalán. Sería guaire, mica, cosa, pon, gota, si es para líquidos o sentidos. En plan, no veigo gota, no tengo gota. Ya luego podríamos ponerlos en garra y res. Res sería res. Res de res. Que el res también se utiliza en valenciano y en catalán, ¿no? Res de res. Sí, Res de res. eso es. Pues eso. O sea, había tanta pobreza que había que diferenciar en los grados. Y luego, pues, un trabalenguas que es perixa baixada, baixaba un coixo con un faixo buxos y de baixo se trobaba un engaraдаixo rollisco y raixoso que presentaba esa región. Hostia. A la marcha. Es que la six también es guapísimo en aragonés. El sonido sh, que es que además Sí. no fuera no lo saben hacer. Ah, no. Entonces, ¿Y en Cádiz tampoco? no lo sé. Sin Cádiz Porque tampoco. el picha... El picha sí, el
Picha mola. Eso es ese Claro, sonido. Es que yo luego me he dado Shakira, cuenta, Flash. mira, yo dando clase con el tiempo, aparte pues, soy profesor de inglés, ¿no? He dado clase en Andalucía, he dado clase en País Vasco y ahora vivo en Galicia. Y me doy cuenta de las dificultades que tienen los alumnos, depende de dónde sean, a la hora de... Absolutamente. Dependiendo de unos sonidos, ¿no? El andaluz, por ejemplo, siempre me hace gracia lo de los andaluces somos unos... Bueno, como los de los Pirineos, ¿no? Somos unos catetos, somos 4 o 5 monos. Sí, efectivamente, somos todos unos paletos. Que somos como 10 millones, ¿no? Pero me hace gracia de... Como somos unos catetos no podemos hablar inglés, no tal. Y por ejemplo, ese sonido lo tenemos en Cádiz, que es el sonido para decir ella en inglés, ¿no? Ese she. Claro. Es el de pisha, ¿vale? Pero que claro, pero es que hay gente que dice mucho. Sí. Hay gente que dice sí, Shakira. Sí, o la che. O Shakira. Sí o sí. Eso es. Sí o sí. Y digo, pero si tampoco es tan difícil. Luego se meten con nosotros, ¿no? Por ese tema. Tal cual. Y es un sonido que les cuesta muchísimo a la gente de fuera de Andalucía que no tiene ese sonido. Pero, por ejemplo, en Galicia también existe. Es la X. Claro. O sea, a la gente de Madrid, lo siento por los madrileños. No pasa nada, madrileños. Nos queremos mucho también. Pero bueno, que no sabéis hacer el bocadillo sonido de calamares no se puede tener todo. Pero les cuesta muchísimo. Aquí hay en Galicia mucha coña con que los madrileños no pueden pronunciar ese sonido. Y como muchísimos veranean en Sanxenxo, claro, no saben decir Sanxenxo, dicen Sanchencho o Sanjenjo. Sanchencho. Jodo. Como lo hacen más difícil, criatura. Uf. Es tan fácil como mandar a callar a alguien. Shh. Claro. Ese sonido, ¿no? Ese sonido. Y luego ya nos podemos meter en la palatización de la L, que yo no lo hago ni bien. Según mi padre, no lo hago bien. Que no palatizo bien. Porque es plaza, pero yo no meto la lengua exactamente como hay que meterla para que suene como a él le suena bien. No, y yo digo, chico, ahí tienes que tener ya un instructor solamente para hacer. Si hay sonidos muy, muy complicados, si no lo has hecho nunca, si no vienen de... Vamos, si no los has mamado de pequeño, ¿no? Como así decirlo. No, sí. Y lo peor es que yo, en teoría, lo he mamado de pequeño este sonido, pero mi padre me lleva diciendo toda la vida que lo hago mal. Y es como... ¿Te has planteado que a lo mejor tu padre llega a un punto en el que dice, ya solamente por joder? No lo había pensado, pero igual sí. Igual lo está haciendo por eso. Hostia. Para que no se duerma. Además es en plan, me viene mi padre y me dice, Jorge, ¿sabes cómo le llamaba la yaya no sé qué? Y yo, no. Pues esto se llamaba no sé cómo. Y yo, hostia, qué bueno. Y dice, ¿no lo sabías? Bah, te falta muchísima calle. Te falta calle. Te falta calle. Qué grande. Y luego yo le digo que a él le falta valle, pero bueno, que... Bueno, contadas. Me falta pueblo. Yo muchas veces digo, te falta pueblo. Hombre. Vale, nos quedan 2 preguntas ya para acabar, ya terminamos. La anterior invitada, Sheila Queralt, lingüista forense, preguntó: ¿cuál cree que va a ser su mayor reto en 5 años? Como hemos hablado así de lo de la inteligencia artificial y tal, en su disciplina, ¿cuál cree que va a ser el mayor reto? Por ejemplo, en lingüística forense seguro que va a ser la inteligencia artificial. A ver cuál es el reto en su disciplina. Mi mayor reto no es llegar a ningún sitio, sino saber mantener el impulso que estamos teniendo con el aragonés. Creo que estos 2 años últimos se ha hecho mucho, pero yo también he llegado a estar un poco desgastado en algunos momentos. Y saber mantener, pues eso, y afianzar todo lo conseguido hasta ahora para poder seguir creciendo, para que otras personas puedan seguir teniendo proyectos. Yo creo que el mayor reto en estos 5 años sería mantener la actividad que hemos estado haciendo hasta ahora, intentar mantener el programa, intentar mantener el noticiario, intentar mantener muchísimo toda la estructura que se está consiguiendo, incluso hacerla crecer, e intentar que no sea dependiente de mí en muchos casos, algunas cosas del aragonés, sino pues que pueda crecer. Y por eso el curso y por eso el programa y todo. Entonces yo creo que sería como asentar las bases de un futuro que puede ser más prometedor para el aragonés. No puedo yo solo. Entonces, claro, el hacer esta comunidad fuerte y el tirar hacia adelante en 5 años, intentar estar en una posición mejor y revertir la pérdida del aragonés, yo creo que ese es el mayor reto. Vale. ¿Y qué pregunta le harías tú al siguiente invitado o invitada? Pues no lo sé. A ver, mira, esto es lo típico que me tendría que haber preparado, ¿verdad? ¿Qué piensa que se puede hacer
a nivel de todas las comunidades autónomas o de todos los hablantes de lenguas diferentes del castellano, si se podría hacer fuerza en común, o qué piensa que habría que hacer entre todos. Para intentar conseguir una mejoría en toda la situación, en toda la realidad lingüística que vivimos todos. Vale, me ha gustado bastante la pregunta, ¿eh? Me ha gustado mucho. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias de nuevo a Jorge por haber aceptado estar aquí hoy. Muchas gracias a tú. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. When I wake up